Durante todos mis años de estudio de las ciencias sociales y de estudio de la política o el estudio de la economía, hay un tema que siempre me ha fascinado, que es el de cómo las sociedades se organizan a sí mismas en el aspecto político-económico. Y aquí hay dos grandes formas, o dos grandes visiones del mundo, dos grandes formas de organizar la sociedad, una capitalista y otra socialista. Y son alternativas, y son opuestas, y son alternativas, y se traducen en resultados muy distintos para la vida social. Entonces, el estudio del socialismo y capitalismo es relevante, a mi entender, por dos temas. Primero, por su relevancia teórica. Es decir, no hay debate más completo en las ciencias sociales, por lo menos yo no lo conozco, que se refiere a la elección entre un sistema económico u otro sistema económico. Requiere un conocimiento casi total de todos los aspectos de la vida económica y todos los aspectos de la vida política y de muchos aspectos de la vida social. Requiere conocimiento del sistema económico, de cómo funcionan los precios, de cómo funcionan los mercados, de cómo funciona el aparato estatal, de cómo funcionan los sistemas de planificación. Es un debate absolutamente rico, completo, etc. Requiere una comprensión casi total del sistema. Y compararlos requiere una comprensión aún mayor. Entonces, es un debate absolutamente relevante y creo que no va a defraudar por su nivel ni por la cantidad de temas que pueden ser desarrollados a partir de él. En segundo lugar, el debate sobre el socialismo y el capitalismo es sumamente interesante porque las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Optar por un sistema económico capitalista, optar por un sistema económico socialista no es indiferente. Cada uno de ellos tiene unas consecuencias sobre la vida social tremendas. Y es muy importante conocer cuáles son esas consecuencias. Leía hace poco que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, aprendió marxismo en su juventud con un profesor de historia que se lo explicó. Hugo Chávez no tuvo una visión alternativa en qué consistía el capitalismo, pero lo mismo le aconteció, por ejemplo, a Lenin, lo mismo le aconteció al presidente Mao, lo mismo le aconteció a Fidel Castro, lo mismo le aconteció a Stalin, que aprendió marxismo curiosamente en un seminario. Es que ellos de jóvenes aprendieron las ideas socialistas, las adoptaron y después obviamente quisieron llevarlas a la práctica, pero no tuvieron el correlato de recibir una explicación alternativa de cómo funciona el sistema capitalista. Si la hubieran recibido en su juventud, muchas cosas en la historia habrían cambiado. Y creo honradamente que para mejor, para evitar que ese tipo de cosas sucedan en el futuro y para que podamos seguir viviendo en un mundo de libertad y prosperidad, es necesario, absolutamente imprescindible, que conozcamos cuáles son el funcionamiento de los sistemas en profundidad. Y esto es lo que quiero ofreceros en este curso. Muchas gracias. Hola a todos. El estudio de sistemas político-económicos comparados ya no tiene la relevancia que tenía antes. Cuando en mi juventud estudiábamos este tipo de temas, pues era un debate relevante porque aún había que optar, digamos, entre un socialismo tipo soviético y un capitalismo pues englobado en el llamado bloque occidental, y era muy relevante. Había pues, muchos tratados sobre sistemas políticos económicos comparados. Estoy pensando en el libro de Morris Bernstein, por ejemplo, que hace una buena recopilación de ensayos a favor y en contra del socialismo. Pero este debate parece haber sido olvidado. Parece que el capitalismo triunfó y que se pueden olvidar totalmente todo el tipo de debates sobre el socialismo. Yo creo que es un error. Primero porque no existe un capitalismo de forma pura y en muchas sociedades llamadas capitalistas aún existen elementos de corte socialista que cooperan y es importante conocerlos. Incluso el modelo socialista, con ciertas revisiones, sigue siendo un referente para buena parte de la población. Por lo tanto, me parece muy interesante seguir afundándose en este detalle, aunque sea solo a efectos de conocimiento. Es decir, el debate capitalismo nos obliga a conocer perfectamente cómo el funcionamiento de los precios, el funcionamiento de los mercados, el funcionamiento de la planificación, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de todos los actores económicos relevantes, cómo funcionan los mercados de trabajo, cómo funcionan los mercados de capital, etc. Entonces es muy importante conocer. Yo creo que sigue siendo relevante, aunque sea a efectos de contraste, a efectos de comparación. Me gustaría afrontar este curso desde un punto de vista, desde dos puntos de vista, mejor dicho. Primero, un enfoque puro y después un enfoque, digamos, empírico o concreto. ¿Por qué? Normalmente cuando estamos acostumbrados a debatir de sistemas económicos comparados o a discutir, es un debate que tenemos pues a nivel teórico, pero también todos con nuestros amigos, en nuestras familias o en nuestros entornos laborales discutimos este tipo de cosas, o tenemos postura al respecto. Todos tenemos pues, conocidos que se identifican con una u otra postura. Por tanto, es muy relevante. Pero para debatir es muy importante una cosa. Hay que debatir de forma correcta. Es decir, estamos acostumbrados, por ejemplo, en muchos argumentarios,
a debatir, como diríamos, en el nirvana. Es decir, comparando, por ejemplo, comparamos una especie de socialismo puro, angélico, ideal, con el capitalismo realmente existente o viceversa. Yo creo que un debate correcto en ciencias sociales tiene que ser en una de las dos dimensiones. O bien, debatir el socialismo puro contrastado con el capitalismo puro, o bien contrastar el capitalismo realmente existente con el socialismo realmente existente. Yo creo que el debate correcto tiene que ir en esta línea. No puede ser comparar un ideal con lo realmente existente. Y esto vale para los dos bandos. Entonces, lo primero que voy a hacer, o lo que vamos a hacer en este curso, es comparar el capitalismo puro, o describir el capitalismo puro y sus problemas, debatir el socialismo puro y sus problemas. El capitalismo puro pues es un sistema básicamente en el que rige la propiedad privada de los factores de producción. Pues hay mercados libres de factores, tanto de tierra como de trabajo como de capital, y opera con un principio de beneficio y pérdida. Después veremos o discutiremos los problemas que puede tener. Yo creo que no tiene ninguno. Y a mí me gusta también decirlo. Yo no soy neutral en este debate. Me gusta partir de un punto de vista pues de partes. Yo tomo partido por uno de los bandos y después discutirlo. Esto no quiere decir que nos intente ser honrado con los argumentos del contrario, sino que tengo un punto de vista. Entonces, primero partiremos del capitalismo puro, de cómo funcionan todos los elementos así, y después discutiremos el socialismo puro y los problemas que puede tener. Los problemas del capitalismo pues pueden ser, por ejemplo, pues las crisis económicas, pueden ser, por ejemplo, las desigualdades, pueden ser, por ejemplo, los llamados fallos del mercado. Y los debatiremos con cierta calma a lo largo de estos cursos. El socialismo, en cambio, es un sistema en que los medios de producción son propiedad privada pues, de algún tipo de ente colectivo, normalmente de algún Estado. Entonces, veremos cómo ese ente central, cómo asigna los distintos recursos de producción. Digamos, el principio orientador es un principio, pues, si quieren, de asignar a cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, que es un principio que formula Marx inspirado en Louis Blanc. Esta es la idea. Entonces, ese sistema de propiedad colectiva tiene que asignar una serie de recursos, tiene que asignar una serie de producciones, tiene que tomar una serie de decisiones económicas basados en principios a priori, pues de corte de igualdad, de justicia social, de eliminar la explotación, etc., una serie de principios éticos subyacentes. Ese sistema socialista tiene que afrontar también una serie de problemas que discutiremos. El primero es el problema del cálculo económico, el segundo es el problema de las ineficiencias derivadas de un mal sistema de incentivos, y el tercero es un sistema pues, de una especie de carencia de libertades o también de carácter ético. Entonces, eso es lo que discutiremos con calma. Entonces, para ello, ¿qué haremos? Pues estudiaremos primero pues, el debate del cálculo económico en la economía socialista, que, como saben, es uno de los debates centrales de la ciencia económica durante los años 20 y buena parte de los años 30, aunque hoy está un poco olvidado. Revivió en los años 80 con la caída del socialismo real en el este de Europa. Pero es uno de los debates también más fascinantes que he encontrado en mi vida. Debatir no solo si el socialismo es bueno, malo, es justo, es injusto, sino si puede ser o no. Y ese es un debate que a mí me parece fascinante, si puede ser o no el socialismo. Entonces habrá el debate sobre el cálculo económico y habrá un debate subyacente sobre los mecanismos de planificación. Esto es, ¿puede un planificador central asignar correctamente pues, los distintos factores económicos en concurso en una sociedad? Por ejemplo, ¿puede asignar correctamente el uso de las tierras? ¿Puede asignar correctamente el uso de los factores de producción tipo trabajo? ¿Puede asignar perfectamente el uso de los factores de producción de capital, asignarles el uso correcto y, sobre todo, puede determinar algún tipo de tasa de interés que determine el uso temporal de esos factores? Y ese es uno de los debates que a mí más me fascinan, porque implica conocer de todo, implica conocer precios, mercados, cómo se forman los tipos de interés, cómo se asignan, cómo funcionan los mercados, qué alternativas de mercado, qué subterfugios busca la gente para burlar este tipo de planificación. Sobre todo, ¿implica la planificación un retroceso, una limitación de la libertad humana? Yo creo que sí. La planificación implica poner límites a nuestras conductas. Y hay que debatir si eso es justo o injusto, si hay algún tipo de moral detrás. Entonces, eso es un aspecto que quería discutir a nivel teórico. Pero después me gustaría estudiar a nivel práctico los distintos modelos socialistas que hay. Empezaremos, por ejemplo, por la historia del sistema socialista, de todos los sistemas socialistas que hubo en la antigüedad, cómo funcionaban, cómo problemas tenían, y sobre todo centrándonos en los socialismos reales del siglo XX, los socialismos de corte marxista, o sea, los que se inspirados en las ideas de Marx, de Engels, de Lenin y de Trotsky, primero en Rusia, después en el este de Europa y después en China y en otro tipo de sitios. Explicaré un poco las diferencias entre ellos y los problemas que estos tuvieron a la hora de llevarse a cabo.
Después también estudiará a su vez los sistemas capitalistas. El sistema capitalista, a diferencia del socialista, no es un sistema diseñado, sino que es un sistema que va apareciendo poco a poco con sus distintas partes y con sus distintos problemas, pero no aparece de una forma diseñada. Dice, vamos a diseñar una sociedad capitalista. No hay ningún teórico en la historia que dice, vamos a diseñar una sociedad capitalista, sino que cada uno de ellos fue poniendo su granito de arena y entre ellos salió este sistema. Tampoco es un sistema que nunca en la historia se haya desarrollado de forma pura, ¿no? O sea, no hay un capitalismo puro, como también es cierto que nunca hubo un socialismo puro. Y ese tipo de elementos lo vamos estudiando. Y me centraré mucho en el aspecto de la ética, de los valores que dan lugar al capitalismo, que fue uno de los grandes debates también teóricos del siglo XX, que lo inició Max Weber con sus libros de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, ¿qué valores son los que fundamentan la sociedad capitalista? Entonces estudiaré todos los sistemas capitalistas, pues las variantes que existen y su desarrollo histórico. Y veremos. Y después estudiaré las fórmulas mixtas de ambos. Pues todas las fórmulas de socialdemocracias, pues de sistemas corporativistas, ¿no? O de sistemas de asignación pues más primitivos, ¿no? ¿Qué problemas pueden tener? ¿Cómo asignan los recursos cada uno de ellos? ¿Cómo les afecta la combinación de ambos? Etcétera. Y después, por último, me gustaría explicar un poco cuáles son las distintas alternativas que hay al socialismo y al capitalismo hoy día. Desde un lado, desde un extremo, desde el anarcocapitalismo, que lleva el capitalismo, digamos, a su derivada lógica y eliminando por completo el Estado, y es un tema que me gustaría un poco intentar desarrollar, y después todas las fórmulas neosocialistas que se intentan dar, por ejemplo, todos los esquemas, por ejemplo, de Michel Albert, de cooperativismo, de la economía del bien común de Falber, etc., de uno y de otro. ¿Qué soluciones se da? Todo lo que llama el postcapitalismo, por ejemplo, de Paul Mason, ¿qué ideas se intentan dar para superar esta crisis supuestamente de los modelos socialistas tradicionales y plantear nuevas formas de socialismo o de capitalismo corregido? Y esas son las ideas que quisiera plantear en este curso. Tocaremos muchos temas, por desgracia no podemos tocarlos todos, pero creo que es un tema, unos debates que pueden ser fascinantes, en el sentido de que, no de lo que aporto yo, sino de despertarles a ustedes la curiosidad por conocer más este debate y no dar por sentado que el sistema económico que tienen es el único posible. El debate sobre capitalismo y socialismo es en última instancia un debate sobre la propiedad, sobre la forma de propiedad que se adopta en una sociedad. Entonces, podemos distinguir una propiedad privada o una propiedad colectiva de los bienes y los factores. El socialismo es un sistema económico y político en el cual los factores de producción, o sea, la tierra, el trabajo y el capital, están asignados de forma política y la propiedad de esos factores de producción es de forma colectiva, normalmente a través de un Estado o a través de algún tipo de forma de organización social de otro estilo. Socialismos hay de muchos tipos. El socialismo que todos conocemos, el socialismo marxista, es uno de ellos. Yo quiero centrarme en el socialismo en general, en este socialismo. Entonces, el socialismo en general, la asignación de la tierra, de los usos de la tierra, será determinada de forma colectiva. La determinación de las máquinas, de las fábricas, de los factores productivos será determinada también de forma colectiva. Entonces, algún tipo de ente político decidirá qué tipo de máquinas se usan, qué tipo de factores, qué materias primas se usan y, sobre todo, para qué se usan. Es decir, hay una propiedad, hay una asignación política de los medios de producción. Y después también, y de forma que esto se estudia mucho menos, también de la fuerza de trabajo. Es decir, la fuerza de trabajo está gobernada no por las leyes de la oferta y la demanda, sino de forma colectiva por este ente. Este ente decidirá cuántos trabajadores tiene que haber en qué sector, qué tipo de formación tienen que tener, qué horarios de trabajo tienen que tener y qué salarios tienen que tener. Básicamente es una forma de asignación colectiva de los factores de producción. Eso es el socialismo. Después se puede discutir si ese socialismo se extiende también o no a los bienes de consumo. Es decir, en qué medida la población puede tener acceso, por ejemplo, a una vivienda en propiedad, o las viviendas también son de propiedad colectiva. Si tiene derecho a algún tipo de bien de consumo, tipo automóviles o así, o son asignados de forma política por parte del planificador central o por parte del ente de gobierno. Estas son los rasgos básicos de un socialismo. En última instancia, el socialismo puro implicaría el control total por parte de ese ente de los medios de producción y buena parte de la asignación de los bienes de consumo básicos.
No hay límite en esto. Es decir, hubo experimentos socialistas solo a escala limitada, como los kibbutz, incluso la ropa o incluso objetos de uso personal eran de propiedad colectiva. Es decir, no había una propiedad privada de prácticamente nada, ni siquiera de los propios hijos, que se criaban como. Es decir, no hay un tipo de límite. Pero vamos a entender efectos de discusión que se refiere solo a los factores de producción y a bienes de consumo pues de alto precio o de alta necesidad, ¿no? También se podría repartir la comida, como se hizo en algunas sociedades, o se podría repartir otro tipo de bienes. Pero en principio vamos a centrarnos solo en los factores de producción. ¿Qué problemas tiene este tipo de sistema de producción socialista? Que podemos discutir durante el curso, o si sale, o desarrollarlo más a menudo durante el desarrollo de los ejemplos prácticos del socialismo. El primer problema teórico que tiene el socialismo es el problema del cálculo económico. Como vemos, es un problema teórico de mucha relevancia. Para mí es un debate fascinante, porque fue un debate central en el pensamiento económico en los años 20 y 30 y volvió a revivir en los años 80 con la caída del socialismo real. Pero el debate es, ¿puede un órgano central o un órgano de gobierno político asignar correctamente los distintos factores de producción? Esto es decir, ¿cómo asignar, por ejemplo, la tierra, el uso de la tierra? Por ejemplo, en ausencia de precios, ¿cómo sabe la política central qué tierra es adecuada para cada uso? ¿Qué tierra es uso para el cultivo? Y dentro del cultivo, ¿qué tierra es de uso para el maíz, etcétera? ¿Y qué cantidad tiene que dedicarse a cada uno de esos factores? ¿Qué tierra tiene que usarse, por ejemplo, a uso urbano o residencial? ¿Y qué tierra o qué tipo de tierra debe usarse a factores, por ejemplo, de producción, naves, y qué tierra tiene que usarse, por ejemplo, pues a recursos naturales o reservas, etcétera? ¿Cómo se puede saber eso? Es un problema muy interesante. ¿Cómo saber, por ejemplo, la cuestión de la mano de obra, qué tipo de mano de obra hay que usar en cada sector, cuánto hay que pagarle y en qué cantidad? Si ponemos un precio y hacemos una asignación incorrecta de los recursos, estamos malgastando el recurso económico más escaso, que es la mano de obra, y que es probablemente el más importante de todos ellos. Entonces, podemos tener que hay sectores de la economía con un exceso, una sobrecapacidad de mano de obra, y otros sectores que no hay la mano de obra adecuada, o con ¿qué formación hay que darle a esa mano de obra? ¿Qué salario hay que darle a esa mano de obra? ¿Dónde deben residir esa mano de obra? Son decisiones políticas y económicas que tiene que tomar cualquier decisor central. ¿Y cómo las toma cada uno de ellos? Y sobre todo, los factores de producción. Entonces, el órgano de planificación central tiene que decidir qué producir. Y eso hay que decidirlo, y no sé cómo puede llegar a saberlo en ausencia de precios o una serie de informaciones de estilo. Lo decidirá pues, por memoria, por historia, por presiones políticas. Pero tiene que decir cuánto producir de eso, qué calidad deben tener esos bienes, dónde producirlo, por ejemplo, cómo distribuirlo, qué precio o qué forma de asignación hay que darle, hay que dar algún tipo de racionamiento a la propiedad, o sea, cuánto hay que darle a cada ciudadano, debe asignarse por precios, debe asignarse por el mero hecho de ser ciudadano. Son detalles importantísimos, y yo creo que una economía socialista en ausencia de precios es incapaz totalmente de asignar correctamente los factores de producción. Pensemos en ejemplos. La electricidad, hay como 20 formas de hacerla, 10, 20 formas de elaborar electricidad, pues ciclos combinados de gas, eólica, mareomotriz, nuclear, de carbón, con petróleo, etc. Hay mil formas de sacar electricidad. ¿Cuál de ellas es la correcta? Y sobre todo, ¿cuál es la correcta para todo tipo de usos? Es necesario. ¿Cómo asignarla? Porque si nos equivocamos y asignamos por otro tipo de criterios y producimos energía eléctrica pues más cara, simplemente estamos empobreciendo a la población. Después, ¿cómo podemos conocer los precios de los bienes? Creo que hay un error aquí muy, muy grande que sería conveniente discutir, que lo apuntó Hayek y lo apuntaron otros autores, es que pensar que el precio de un bien es el precio de un bien para todas partes. No, hay miles de precios de un bien, no hay un solo. Cualquier bien tiene precios distintos, porque no es el mismo bien, porque el bien no es el bien físico, el bien es cómo es apreciado subjetivamente por el consumidor, y esto creo que muchos analistas no lo entienden. Por ejemplo, pongamos un precio a una unidad de cerveza. Vamos a valorar una unidad de cerveza en 8 quetzales, por ejemplo, o en 2 euros, una unidad de cerveza producida en la fábrica. Pero después al consumidor le es lo mismo tomar una cerveza en el supermercado que tomarla en un hotel de lujo, que tomarlo en una disco, que tomarla en otro sitio. Es la misma cerveza, sí, pero ¿vale igual? No. Y vale igual, pues por ejemplo, ya que estoy en la ciudad de Guatemala, que en Mazantenango.
¿Vale igual en el centro de la ciudad de Guatemala que en un barrio de la ciudad de Guatemala? Pues no lo sé, yo creo que no. Pues el bien es el mismo, pero es apreciado de forma distinta porque hay mil factores a incorporar a ese precio. Es el precio de la tierra, el precio de la mano de obra, el gusto subjetivo de cada consumidor por ese determinado tipo de cerveza en cada sitio, que dan lugar a precios distintos. ¿Y cómo puede un planificador central saber todos los precios de miles o decenas de centenares o millones de precios de bienes distintos, en situaciones totalmente distintas? ¿Cómo podemos saberlo? De hecho, el bien puede costar distinto por la mañana que por la noche. ¿Cómo podemos asignar esos bienes correctamente? Yo creo que no hay forma. Vale, ese es uno de los primeros problemas que tiene el socialismo, que podemos después desarrollar con calma. El segundo problema que tiene el socialismo es un problema claro de incentivos. Esto es, un sistema en el que el reparto o la asignación de bienes se hace por criterios de reparto igual, sin tener en cuenta pues, la cantidad de trabajo, la calidad de trabajo o la escasez de determinado trabajo, pues elimina muchos incentivos. ¿Para qué vamos a producir más si total vamos a cobrar lo mismo en cuestión de bienes? O bien aceptamos que existan desigualdades, pero si no aceptamos que existan desigualdades en esa sociedad, porque el objetivo último de la sociedad socialista, que antes no lo apunté, es el de crear una especie de sociedad sin explotación y una sociedad sin desigualdades. O aceptamos desigualdades, o si no las aceptamos, eliminamos por completo cualquier tipo de incentivos al trabajo. No hay incentivo no solo a trabajar más, sino a trabajar mejor. Porque vas a formarte más, a hacer un trabajo de más calidad o un bien de consumo de mayor calidad. Y ahí tenemos otro problema, por ejemplo, no solo es un incentivo que se produce menos, se produce distinto, se producen bienes pues de menor calidad y probablemente en menor cantidad. Porque no hay forma de estimular, incentivar a los trabajadores que produzcan lo mismo. El tercer elemento que plantea Hayek es un elemento que tiene que ver con las libertades. Lo plantea, por ejemplo, Hayek en Camino de Servidumbre, lo plantea, creo que es Röpke en La crisis social de nuestro tiempo, lo plantea John Dukes en Juicio a la planificación, sin ir más lejos, por citar algunos libros, ¿no? ¿Cómo un sistema planificador se compatibiliza con un sistema de libertades? O sea, ¿puede un régimen socialista ser libre? Es decir, ¿dónde radica en última instancia la libertad humana? La libertad humana tiene un fuerte o fortísimo componente de libertad económica o de uso de bienes de consumo o de uso de bienes de producción. Si el plan por definición es una limitación de esa libertad, es decir, que nuestra conducta no puede desarrollarse como nosotros queramos, sino como el planificador decide. Si nos eliminan el uso de nuestra libertad, si nos eliminan el uso de nuestros bienes, si no podemos realizar determinadas conductas o no podemos producir determinados bienes, o trabajar en determinados trabajos, o vivir en determinados sitios, buena parte de nuestras libertades se ven seriamente amenazadas. Y esto es un debate que hay que tener. Es decir, ¿puede ser un régimen socialista libre? Este es el debate que hay que hacer. Ahora toca hablar un poco del capitalismo puro, de un sistema capitalista puro. A diferencia del sistema socialista, el sistema capitalista fue desarrollándose de forma evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hubo ningún pensador, ningún teórico que diseñase de forma consciente y explícita en qué consiste un sistema capitalista. Los principales apologetas del capitalismo, de Adam Smith, Ricardo y sus sucesores, lo que hicieron fue describir un hecho, pero no propugnaron un hecho, es decir, no desarrollaron un sistema. Fue un sistema que fue desarrollándose poco a poco, con una serie de instituciones que fueron creando, de dinero, mercados, seguros, etcétera, hasta constituir un sistema digamos capitalista. De forma pura, el sistema capitalista es un sistema en el cual los factores de producción son de propiedad privada y los recursos también son de propiedad privada. O sea, la tierra, el trabajo, el capital son de propiedad privada. ¿Y esto qué implica? Que los beneficios obtenidos del uso de esos recursos también son de propiedad o de apropiación privada. Eso es lo que caracteriza un sistema capitalista, que hay propiedad privada y dos, que esos recursos pueden ser comerciados libremente, o sea, pueden comprarse y venderse libremente estos recursos. Mises, por ejemplo, cuando define el capitalismo, dice cuál es el rasgo mínimo o esencial del capitalismo, es que los factores de producción pueden ser comprados o vendidos en algún tipo de mercado. Esa es la idea básica de un sistema capitalista. Entonces, la remuneración de esos factores es privada y se asigna de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, porque es otro rasgo. También en el sistema capitalista es un sistema en lo que hay mercados libres de estos factores, es decir, que no hay ningún tipo de restricción institucional al uso de estos factores. Se pueden comprar, vender, mover, etcétera, todos y cada uno de estos factores. E incluso la determinación de los precios es establecida
por este tipo de sistemas de mercados. Y en especial, y muy principalmente, el sistema, la remuneración de los factores de producción. O sea, el tipo de interés es determinado también de forma privada. Es decir, no hay ningún ente que determine cuál debe ser el precio central del sistema, que son las tasas de interés del mercado. Esto quiere decir que un sistema capitalista puro, el dinero sería también privado y los bancos centrales no existirían ningún tipo de ente planificador de la moneda y del crédito, un sistema puro. Podemos dejar para más adelante discutir si los sistemas de asignación de justicia o de seguridad o de infraestructuras deben ser privados también o no, pero en principio la base es que los factores de producción pueden ser comprados y vendidos en este mercado. El principio motor del sistema capitalista es el principio de beneficio y pérdida, en el sentido de que lo que orienta la producción son precios y esos precios derivan en ganancias para las empresas que desarrollan correctamente o anticipan correctamente las necesidades o los gustos de los consumidores y pérdidas para aquellas que no lo hacen. El principio del capitalismo es el principio llamado de soberanía del consumidor, esto es, quien dirige en última instancia la producción de bienes y servicios no es un ente coactivo, no es un ente político, sino que son los gustos y necesidades de los consumidores, por caprichosas o absurdas que éstas pudieran parecer, y son estos gustos y necesidades subjetivas del consumidor los que ponen en funcionamiento todo el sistema de mercado. Como antes dijimos, el sistema de capitalismo puro no existe ni existió en ninguna parte, pero para discutirlo es necesario conocer todos y cada uno de estos factores. ¿Qué problemas se le achacan al capitalismo? Y lo iremos viendo y criticando todo esto. Pues hay varias críticas que se le pueden hacer al capitalismo. La primera, por ejemplo, es una crítica de corte moral, en el sentido de que genera desigualdades, que puede generar pobreza o, según otros autores, puede generar explotación, es decir, que es una especie de abuso, de robo por parte de los propietarios del medio de producción, sus trabajadores desprovistos de él. Esto lo iremos discutiendo durante el curso. Yo creo que no tiene fundamento. Yo creo que moralmente el capitalismo es un sistema más justo o en todo caso el único sistema económico justo que existe. Que podemos discutir. Esto lo explica también, por ejemplo, en un libro reciente Jason Brennan, es decir, ¿por qué el capitalismo? Y hace un argumento no económico, no utilitario, sino un argumento moral, que es el argumento que me interesa a mí a favor del capitalismo. Pero además, se le achaca, por ejemplo, que existen crisis. Justamente el mercado es causante pues, de malas asignaciones de recursos, la anarquía del mercado conduce a que periódicamente o cíclicamente se produzcan grandes destrucciones de riqueza que conllevan pues, dosis crecientes o dosis muy elevadas de pobreza para buena parte de la población. Entonces, las crisis o la instabilidad del propio sistema capitalista, eso todas las críticas que se le hace. Yo creo que no, también podemos discutirlo, pero creo que los ciclos económicos, las crisis económicas, son causados más bien por intervenciones políticas o intervenciones estatales en el ámbito de la moneda y el crédito o en el ámbito de los distintos mercados de factores. Yo creo que la crisis tiene una raíz más política y económica, pero bueno, podemos discutir también cuál es la raíz de las crisis económicas. Pero después, otros teóricos también incluyen una especie de fallos del mercado, que es decir, que el mercado, el capitalismo dejado libre, pues conduciría, por ejemplo, a externalidades, a supuestos fallos de consecuencias negativas sobre la vida y la propiedad de otras personas, digamos que no tienen nada que ver con la cosa, o a daños medioambientales. Es una de las críticas más potentes que se le hacen al capitalismo de hoy. Yo creo que la podemos desarrollar más adelante, pero creo que no es muy pertinente. Básicamente porque creo, pues podemos justificar que buena parte de los fallos de este mercado en las externalidades son derivadas no de una propiedad privada de medio de producción, sino de una falta o una correcta asignación de derechos de propiedad privada a los bienes pues, sujetos a discusión, como el aire, el agua, los acuíferos, los bosques, etcétera. Esa falta de derechos de propiedad es precisamente, esa falta de capitalismo en los bosques es precisamente la que conlleva los problemas asociados al capitalismo. El problema no es un problema capitalista, sino un problema de falta de capitalismo. Después tenemos problemas asociados, por ejemplo, a los supuestos pactos o fallos de mercado derivados, por ejemplo, de los monopolios o de los oligopolios, ¿no? Es decir, que supuestamente los capitalistas conspirarían para explotar al consumidor con los precios, explotando al consumidor explotando un producto de peor calidad o pactando para fijar salarios más bajos para los productores. Yo creo también, como en el caso anterior, que estos supuestos fallos de mercado no son realmente fallos del mercado, sino que son fallos derivados de la intervención estatal en la economía, ¿no?
pues tenemos todo el debate, por ejemplo, de las asimetrías de información, que también podemos discutir. Supuestamente una de las partes a la hora de negociar pues cuenta con mejor información que la otra y puede tender a abusar. Yo creo que, a diferencia de lo que piensa, un mercado libre desarrollado eliminaría buena parte de las asimetrías de información. Después, también se basa en la imposibilidad de producir determinados bienes que ellos llaman bienes públicos, supuestamente que no podrían ser producidos de forma adecuada o se producirían de forma insuficiente por parte de los mercados. Primero, la objeción que le veo a esto es cuánto es suficiente, cuál es la cantidad suficiente que hay que producir de un bien para que éste sea correctamente asignado, y eso no sé cómo se puede saber. Segundo, no creo que exista ningún bien de los que se denominan públicos que no haya sido suministrado de forma privada a través de un sistema capitalista. Pero esto es lo que quiero desarrollar, si me dan tiempo durante el curso. Es decir, ¿tiene fallos el capitalismo? ¿Fallos con respecto a qué? ¿Cuál es el modelo ideal de capitalismo? Yo creo que el modelo también que se plantea desde de buena parte del pensamiento económico, el modelo que se llama de competencia perfecta, mercado perfecto, es un modelo erróneo y creo que debe ser apartado. Yo creo que el capitalismo puro no tiene un ideal, sino que es simplemente derivado de dejar a todos y cada uno de los individuos comerciar y actuar en libertad. Me gustaría profundizar estos temas, a ver si tenemos tiempo durante el curso.